Muy bien. Bueno. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú, bebé? Bien, estoy nerviosa por este episodio. La verdad yo también, porque siento que siempre me pongo nerviosa cuando todavía no tengo mucha claridad en mis posturas en los temas en los que vamos a hablar. Pero creo que a lo largo de estos años que hemos hecho el podcast también está bien chido compartir nuestras posturas de no claridad, porque entonces nos damos cuenta que hay un chingo de gente haciéndose las mismas preguntas, ¿no? Sí, como que creo que para nosotras es importante que sepan que este no es un tema como ninguno de los temas de los que hablamos en realidad, pero creo que hay muchos que nos quedan mucho más claros. Sobre todo, ¿qué pensamos? O sea, ¿cuál es nuestra así postura, ¿no? Sí. Tenemos la necesidad, bueno, voy a hablar en primera persona, yo tengo la necesidad No, pero sí tenemos. de que hablemos más sobre esto que vamos a estar discutiendo en el episodio, pero que sepan que yo al menos siento que mucho de lo que voy a decir en este episodio va a cambiar en el tiempo, porque creo que es algo que está en disputa. Sí. Eso es, o sea, me acuerdo sí, es algo que todavía ni siquiera en la sociedad se define como qué es lo malo, qué es lo bueno, qué es lo chido, ¿no? O sea, siento que está muy caliente esta discusión todavía. Sí, y por ahí podríamos empezar, ¿no? Cuando ustedes piensan en abrirle espacio a la discusión sobre si deberíamos estarle prestando más atención a lo que le está pasando a los vatos, cuando hablamos del trabajo que se hace con los hombres, cuando invitamos a tener quizás como nuevas reflexiones que no son únicamente, no sé, caricaturizar a la masculinidad, ¿qué emociones les produce? Porque generalmente son emociones o como de mucho enojo, de mucha injusticia, de desesperación. A las mujeres, ¿no? ¿Te refieres? Pues sí, o... Por ejemplo, el otro día un consultante me estaba compartiendo que como una experiencia en donde se afrontó a hombres que pareciera que no le estaban dando un espacio al sufrimiento de los vatos, sino como que estaban siendo muy... culeros al respecto. Culeros con los hombres, ¿no? Y él me compartió un poco como... Pues como eso lo había hecho sentir y yo dije, claro, o sea, entre los hombres posiblemente también hay una especie de persecución quizás de qué estás pensando sobre estos temas, ¿no? Pero bueno, creo que estamos siendo muy ambiguas. Sí, bueno, a ver, como ya vieron en cómo se llama este episodio, es alguien puede pensar en los hombres y justo esto nace, tú lo decías, ¿no? Como desde esta respuesta un poco sarcástica de cuando preguntamos qué está pasando con los hombres, ¿no? Porque en realidad nadie está pensando de esa manera en los hombres. O quizás no desde un lugar que nos invite a entender de forma más compleja por qué la masculinidad o los hombres son como son. ¿Has visto este meme de hombres? Tengo una pregunta. ¿Por qué? Pareciera que es ingenuo o revictimizante para la historia que tenemos las mujeres en relación a la masculinidad. Voltear a ver, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué le está pasando a los vatos? O sea, ¿ellos qué están necesitando? Claro, o sea, siento que como han sido ellos quienes han perpetrado muchísimas violencias, entonces pensar en ellos parece contraintuitivo muchas veces, ¿no? Sí, como sí, cuestionarse exacto. y darles quizás la palabra, no desde este lugar como de no, que ellos sean los líderes de las luchas o cosas así, sino como de verdad escuchar realmente por qué están haciendo lo que están haciendo o intentar entender de una forma más genuina por qué se comportan como se comportan. Parece que entonces le quita espacio a todas las personas que de hecho han sufrido violencia por parte de personas que han sido socializadas como hombres, ¿no? Sí, como si el intentar entender justificara. Exacto, solapara ese tipo de violencias. Justo. Sí. Yo tenía ganas de hablar de esto y le dije a Ale como de... Quiero hablar específicamente de esta pregunta que me hacen y hasta tengo un post al respecto en Sexo y Aparte, porque yo hablé sobre cómo yo creo que más que el que los vatos tengan una relación así de brothers y se solapen constantemente y se apoyen y se amen y haya un gran pacto que los mantiene a todos unidos, creo, y lo que he escuchado es que los vatos también se joden y se chingan todo el tiempo entre ellos, ¿no? O sea, no es como un brotherhood en donde todos se están protegiendo, sino están protegiendo algo, pero que no es al otro. Y más que los hombres diciendo, yo no voy a hablar de masculinidades porque yo quiero proteger a mi manada y no quiero que... No, o sea, no, como en esta cosa otra vez muy caricaturizada. Sí. Creo que más bien es un güey. Yo pierdo un chingo cuando me afronto y cuando me atrevo a hablar. Y entonces yo estaba diciendo, yo creo que muchos hombres
hombres no le hacen frente o no saben cómo hacerle frente a la violencia de otros vatos. Hay muchos hombres que no saben qué hacer cuando son testigos de que un hombre está siendo machista, de que un hombre está acosando, de que un hombre está haciendo chistes. Verdaderamente no, o sea, y es una pregunta que genuinamente se hacen. Y déjate una pregunta, las sensaciones son de miedo, las sensaciones son sí, quizás de ponerse en peligro. Claro, y muchos comentaron como de, ay, sí, alguien puede, por favor, pensar en los hombres pobrecitos. Así como decimos, como cuando alguien está defendiendo a un millonario, que es como, alguien puede pensar en los millonarios, en lo mal que se le están pasando. Y entonces yo dije, qué cabrón que se esté equiparando lo absurdo que es empatizar con Elon Musk, por ejemplo. Claro. A lo que es de verdad preguntarnos como de, güey, ¿qué les pasa a los hombres frente a la violencia? ¿Y por qué les cuesta tanto trabajo reconocerla? Tanto cuando ellos la están ejerciendo como cuando se las están ejerciendo. ¿Y por qué la violencia pareciera que es la vía a través de la cual consiguen seguridad? Claro. Esa pregunta sí, a mí se me hace muy importante. Creo que a mí me gustaría también decir, ¿por qué socializamos a las masculinidades para responder siempre a partir de la violencia? Que por el contrario a las mujeres, de las mujeres de hecho no se espere la violencia, ¿no? O sea, como que sí estamos en una sociedad que espera que los hombres sean violentos, ¿no? Quizás eso podría estar también en el centro, como el cuestionar por qué socializamos a las masculinidades para ser violentas. Sí, creo que yo así la respuesta rápida que te puedo dar. Bueno, uno es porque es el cuerpo de esos hombres. Son los vatos los que van a la guerra, son los vatos los que principalmente son llamados para el narcotráfico, son los vatos, o sea, como que los cuerpos socializados como masculinos son los que se utiliza el sistema como maquinaria para reproducir esas violencias, ¿no? O sea, si lo vemos es una cosa sistemática gigantesca. Sí. Lo segundo que te diría es que creo que tiene que ver con una cosa de defender lo que es tuyo, por lo mucho que se alían el discurso de la propiedad con la masculinidad. Entonces, un buen padre de familia tiene que ser el ejemplo, protector, ¿no? Exacto. Y si una mujer está recibiendo violencia, se espera que si va con un vato, el vato responda. A mí una vez estaba en una fiesta y un brother me hizo un comentario como muy desagradable y ya estaba con mi novio de ese entonces y un amigo suyo se volteó y le dijo como, güey, ¿qué pedo, no? Como, ¿por qué no defiendes a la Nat? Y mi güey como de, pues güey, como que yo sentí que lo estaba ella manejando bien, ¿no? O sea, no sé, es que pero también se espera de ti que no respondas. Claro, y que yo diga como de, ay no, ¿dónde está mi hombre que me va a venir a rescatar de esta violencia que estoy viviendo? Total, me hiciste pensar en una vez que estaba saliendo con un güey. A ver, era él y otras dos chicas y como que salimos a la calle y entonces un güey nos empezó a seguir y el chico con el que estaba saliendo tenía un cuerpo más grande, o sea, sí se notaba que estaba muy fuerte y me acuerdo de él decir como, quiero que me vea, que vea mi cuerpo un poco para que sepa que puedo contra él si es que algo pasa. Y eso me hizo pensar un montón en cómo los hombres sí crecen desde la adolescencia quizás o sí están en muchas situaciones en las que se espera de ellos que pongan el cuerpo para defender, ¿no? Yo jamás en la vida pienso en defender o en que sea algo que tiene que ver con el cuidado, poner mi cuerpo para recibir dolor, para que eso se sienta que estoy defendiendo a alguien que quiero, ¿no? Wow. Y muchos hombres, de hecho, sí, y muchos hombres están socializados a responder, a ser el que salta, a ser el que, sí, literal, responde. Y eso, o sea, una vez me acuerdo en Mamá Rumba, me encanta ir a bailar, y la primera vez que fui, iba con un amigo, que es un amigo que igual está mucho más alto que yo, y algo pasó, de verdad esto casi nunca pasa en ese lugar, pero pasó en ese momento, también en el Mamá Rumba es pues también un caldo de cultivo para muchas narrativas de si el güey va con una chica y otro chico la invita a bailar, como que hay unas narrativas ahí bien torcidas. El punto es que, güey, de un momento para otro en medio de la pista, un güey le terminó azotando en la cabeza una botella a otro. Güey, en 2 segundos, estábamos tan cerca que mi amiga, güey, se llenó de sangre los pies, literal, o sea, una cosa horrible, pero en un segundo, güey, mi amigo me agarró el cuerpo, güey, y me cargó y me volteó para que no me alcanzaran esos güeyes. Güey, eso, o sea, yo pensé como, güey, ¿qué pedo estar socializado para responder de esa manera? ¿Sabes? A ver, no estoy diciendo que todos los hombres sean igual de ágiles o lo que sea, pero sí se espera de un güey que viene con una morra que te proteja, exacto. Bueno, y es real, hasta cierto grado es una realidad muy triste,
Yo sí me siento mucho más segura en la calle. Por supuesto, si voy caminando con un hombre, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Pero sí, creo que lo que tiene que estar en el centro en este episodio y que también nos genera confusión y que es fuente de muchísimas preguntas es ¿por qué los hombres están socializados para responder siempre desde la violencia y por qué se juzga tanto a las personas que hacen esa pregunta? Sí, exacto, porque algo que también nos conflictúa un poco es que pareciera que empezar a hablar de esto le resta derechos, le resta importancia, le resta recursos a todo lo que las mujeres necesitamos, independientemente del análisis que se haga de masculinidad, para también resistir, para también protegernos, como para ser independientes, para ser libres, para poder nombrar nuestras violencias, ¿no? Y una contradicción que yo he visto, y no sé si tú estás de acuerdo con esto, lo estábamos medio hablando antes de empezar a grabar, pero es como este deseo de que los hombres hagan algo, de que los hombres se involucren, de que los hombres se organicen, de que los hombres reconozcan esto como un problema, pero no darles ni espacios, ni herramientas, ni invitarlos necesariamente a los que nosotras hemos construido. Y ahí hay dos cosas. Uno, bueno, el separatismo es importante porque de pronto sí necesitamos espacios que solamente sean para morras sostenidos por morras. Lo segundo es ¿por qué chingados nosotras nos tendríamos que organizar para que ellos tuvieran esos lugares, ¿no? Sí, creo que una de las preguntas que a mí más me genera ruido es, yo sí creo que es importante que los hombres formen parte de la discusión para que entonces podamos escuchar a todas las partes y podamos de hecho llegar como a alguna sensación de reparación, ¿sabes? Siento que hay tanto daño que solamente escuchando a todas las partes se va a poder de verdad sentir que hay alguna sensación de reparación, pero al mismo tiempo siento que eso entonces inevitablemente va a implicar, y esta es mi sospecha, pero puede estar mal, que eso inevitablemente va a implicar que una vez más sean las mujeres y las personas que no se identifican como hombres las que se hacen cargo de esos espacios y de esa educación y de esa organización, ¿no? Y definitivamente es algo que pasa, ¿no? Por ejemplo, hoy mira, en algo un poco más placentero, como placer sexual. Me acuerdo perfecto que di un taller sobre cómo le propongo a mi pareja que quiero utilizar juguetes. Eran puras morras y todas estaban haciendo preguntas que en realidad eran de sus novios. Es como, ¿por qué no está él aquí? ¿Por qué no está él aquí revisando? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo que mientras están teniendo un encuentro tú saques un dildo? Porque eres tú quien tiene que alojar esa incomodidad que le genera a él porque le tocaste su masculinidad. Sí. Y entonces pagar con tu dinero un taller para un problema que te atraviesa a ti, pero no porque a ti te socializaron en ello, ¿no? Sí, totalmente. Creo que esa es la pregunta que también muchas personas se hacen. Sí. Porque al final, o sea, en mí, incluso en este momento, es confuso sostener la postura de, ok, sí vamos a incluirlos, sí vamos a escucharlos y todo, pero pues yo no quiero hacerles todo el trabajo, yo no puedo de hecho hacerles todo el trabajo, no toda la chamba me toca a mí. Y más allá de ponerlo como en una cosa así de los hombres y las mujeres, lo pienso en una relación de pareja, por ejemplo, lo que acabas de decir. Por lo general, o sea, en una relación heterosexual es mucho más probable que la mujer sea la que busca las herramientas para resolver el conflicto, la que lee libros, la que escucha podcast, sí, la que se educa al respecto, la que se organiza, la que hace las preguntas. Y el vato solo está ahí como paralelamente generando las mismas consecuencias porque él no tiene ninguna intención, quizás, de ser proactivo en ese cambio. Ok, lo entiendo súper bien. Voy a jugarle un poco al abogado del diablo. Sí, yo estoy lista. Sí. Porque, y genuinamente son preguntas, ¿no? Pero ¿por qué estamos pensando en la liberación de los hombres de su masculinidad tóxica interiorizada como que la única vía es repararnos a nosotras? A veces lo que yo pienso, y esto es algo que necesito claramente procesar más, pero se los comparto tal cual como lo piensas, un sí, pensamiento verbal. Y una reflexión que tengo, que es, la discusión no necesariamente está centrada en, a ver, güey, ¿cómo los hombres experimentan tener que ir al trabajo? ¿Cómo los hombres experimentan sus emociones? ¿Cómo los hombres experimentan el sexo? ¿Cómo los hombres experimentan sus amistades? ¿Cómo los hombres experimentan ir a terapia, ¿no? La salud mental, el suicidio, la famosa soledad masculina, ¿no? El heterofatalismo. Centrarnos así en validar sus experiencias. Siento que el trabajo a veces está más en
cómo los hombres van a responder a lo que nosotras estamos ahora necesitando. Y yo creo que ambos trabajos son sumamente importantes, pero el segundo no va a llegar con que ellos se sientan obligados a decir, ok, güey, yo necesito hacer esto para ser reconocido como un güey que sí se está deconstruyendo. Yo creo que para que exista esa transformación y en cualquier persona, lo primero que tiene que haber es un reconocimiento del dolor. El pedo, y ahí es en donde yo, o sea, sí, tienes todas las razones, sí, ese reconocimiento del dolor, lo terminan cargando, es que deja tú como morras, ¿no? Sino los espacios que se sostienen en estas discusiones son atentados de parte de hombres, ¿no? Muchas veces, y sostenidos por disidencias, por mujeres. Entonces sí, o sea, estoy súper de acuerdo con que definitivamente se abre espacio a que los vatos participen, a que los vatos vengan, a que los vatos hablen, y no vienen, güey, y no están. Claro. Yo lo viví en... Pero ¿sabes cómo lo pienso también? Es como en estas políticas públicas que centran quizás en vamos a ofrecer un chingo de exámenes de ITS, pero nadie llega. Y nadie va, porque no existe un trabajo real de desestigmatización de las ITS y no existe realmente el trabajo de concientizar a las personas de, ok, no solo puedo ofrecer esto si la gente de verdad no tiene la conciencia de que es importante hacerlo. Exacto. ¿No? Sí, y a mí me costaría mucho trabajo, o más bien yo agradezco que la razón por la cual me voy a hacer pruebas de infecciones de transmisión sexual es porque para mí es importante cuidarme junto con cuidar al otro. Pero no lo voy desde una cosa protectiva. ¿Esa es una palabra? No. Protectora, ¿no? Protectora. De si tú y yo estuviéramos cogiendo, se sostiene desde un lugar más frágil el decir, es que no le quiero hacer daño a Ale. Que el decir, yo me quiero cuidar. A mí me es importante cuidarme y estar bien. Sí, total. Sí, o sea, tú lo que estás diciendo un poco es que si la lucha solamente se centra en que los hombres reparen todas las violencias históricas que han perpetrado, no va a tener ningún sentido, ¿no? O sea, no... No tanto eso, o sea, no que no tenga ningún sentido, sino ese no es el único problema que tienen los vatos. Y no es responsabilidad ni de los feminismos, ni de hombres, mujeres, o sea, como no estoy diciendo que a nosotras nos toca analizar esto, sino que hay un hueco en la chamba que se tiene que hacer, en donde parece contraintuitivo privilegiar, vamos a ponerlo así, o poner en el centro los dolores de los hombres, porque son ellos quienes violentan, por lo tanto es como si no merecieran esos espacios. Y también esta falsedad, ¿no? De los hombres tienen todo, ¿no? Es como no todos los hombres tienen todos estos privilegios, porque también existen otras opresiones que atraviesan a los cuerpos masculinos, ¿no? Claro. Como lo puede ser la clase, como lo puede ser la raza. Como incluso lo son los estereotipos de género, de la masculinidad. Exactamente. Entonces, de pronto siento que la petición de cómo se hace el ejercicio de deconstrucción, de hecho, refuerza de pronto ciertos estereotipos. Sí. O sea, estar diciendo todo el tiempo que todos los vatos son unos pendejos o que todos los vatos son iguales o que todos los vatos son unos potenciales violadores, los siguen encasillando en la misma socialización violenta y no les da chance de salir de esa socialización, ¿no? Y simple. En esta idea de que el hombre es súper sencillo, de que su cerebro es súper básico y como concreto, un mono, güey, como sí. un mono, y que por eso no se pueden controlar cuando ven una mujer, porque son como, ¿no? Eso es un estereotipo, ¿no? Claro. Así como es un estereotipo, las morras son súper complejas y es todo un universo y qué difícil entenderlas. Sí, eso también qué complicadas es un son las qué complicadas mujeres. son. Pero de alguna forma pareciera que a las morras nos hace sentir seguras o reivindicadas, o a mí sí me hizo sentir segura y reivindicada en algún momento, ningunear a los vatos. Sí. Decir, güey, son unos pendejos, no saben absolutamente nada, no saben amar, no saben coger, me dices mal cogida, pues es estúpido, me están mal cogiendo y tú me cogiste, pues entonces te estás insultando a ti, ¿no? O sea, es un lugar bastante, yo lo nombraría como perezoso, pero en el sentido de... Es que... Reduccionista. Exacto, ¿no? Y sí, porque pues hablar de esto es súper cansado, güey. O sea, piensa en cuánto nos tardamos en empezar a grabar este episodio y como todo lo que tuvimos que medio revisar de que estábamos sintiendo contrario a otros temas. Entonces, creo que se trataría como de poder sostener la idea de que es súper complejo hablar de violencia y que es súper complejo hablar de género y que es súper complejo hablar de
soluciones. Y ¿no? también esto que decíamos, que no es que todos los hombres sean potenciales violadores, sino que todas las personas somos capaces, de hecho, de ejercer violentar. violencia, sí. Y que así como somos capaces de ejercer violencia, somos capaces de no ejercer violencia y de aprender a no hacerlo, Sí. ¿no? Creo que a mí una de las cosas que más bien, sí, como que siento que ahí sale mi yo de... Bueno, güey, pero, o sea, entonces, si los hombres no se organizan para eso, pero sí se organizan como para todos estos grupos de violencia que hacen, ¿no? O sea, creo que es ahí donde sale mi yo enojada y mi yo que es como, bueno, güey, pero pues es que al final sí es cierto que son los hombres los que más han perpetrado violencia a lo largo de la historia. Y entonces, ¿por qué yo tendría que Y la tomar... blanquitud, perdón. Sí, ¿y por qué yo tendría que tomar en cuenta? O sea, creo que es difícil solo decir cómo es que todos los hombres son unos pendejos o todos los hombres son unos violentos, pero luego una y otra vez encontrarte con hombres que de hecho son violentos. ¿Me entiendes? Sí, y no quiero sonar... Es que No, sí pienso suena. en White Lotus, primer temporada, la mamá diciendo como, ahora es muy difícil ser un hombre heterosexual, o sea, qué difícil la tienen los vatos. Porque, no, o sea, porque verdaderamente sí creo que es importante, sobre todo los vatos blancos con dinero, güey, que se hagan, neta, constantemente la pregunta y la reflexión de por qué chingas para mí las cosas son tanto más fáciles en comparación a otros cuerpos, ¿no? En comparación a otras vivencias. O sea, el hombre que vive en el norte global, güey, blanco, clase media alta, sí tiene un chingo de cosas de cuestionarse de cómo transitar en el mundo. ¿Por qué tú crees que venir a México es tan fácil para ti decir como de Mexico is so wonderful? Como qué significa eso, ¿no? O sea, estoy completamente de acuerdo. Desde nuestros contextos, y sí voy a ser como muy así específica, Ciudad de México, clase mediero, en donde sí podemos ver o estar en contacto con hombres a los que de hecho sí los atraviesan otras violencias, me parece importante no anular como las vivencias que ellos tienen y deja tú mis amigos, ¿no? Así, gente con la que yo he trabajado. Yo no puedo llegar con una persona que tiene un trabajo que lo tiene precarizado y decirle, Ve a tú, terapia. no, por y ejemplo. aparte tu pedo es que te tienes que deconstruir porque te socializaron para ser un güey violento. Claro. ¿Sí me explico? Sí, no, totalmente. Es que justo eso tiene que ver con la interseccionalidad, ¿no? O sea, también. Sí. O, por ejemplo, lo que pasó en CCH, ¿no? Este chavo que intentó matar a otro güey y luego se dieron cuenta de que pertenecía a la manósfera y a la cultura incel y red pill, etc. Este güey, si tú haces un bagaje de su historia y si tú ves, no tal cual su crianza, pero como qué onda con sus papás, qué onda con su día a día, con su cotidianidad, con sus recursos, te da tristeza, porque es una persona completamente abandonada, una persona con muchísimas adversidades en términos de salud mental, papás súper problemáticos, papás súper violentos. El otro día estaba escuchando el episodio de Morras versus Fundamentalismos, también de masculinidades y así, y hablaban de cómo se ven las fotos, el colchón de este niño, güey, porque es un niño, de este adolescente, ¿no? Sin sábana, todo manchado, que dices, güey, yo ya no me siento cómoda caricaturizando al hombre violento como resultado de que son de la verga y que... ¿sí No, me explico? y también como sabes simplificando que... tanto el problema. Exacto, yo siento que reducir todo a eso también nos detiene, porque es como, no sé, si estás en un grupo de amigos y siempre está como ese amigo o esa amiga que siempre se pasa de verga, güey, que siempre está cagándola, es confianzudo, que es abusivo y tal, y la única respuesta es como, bueno, pero es que así es, y nunca nadie le dice nada y nunca nadie le cuestiona. O sea, me hizo pensar en los hombres de esa manera, es como cuando un hombre hace un acto violento y la respuesta solo es, bueno, pero es que es hombre, como que esperábamos. Siento que también nos deja estancadas, o sea, también nos deja estancados como sociedad y no nos permite avanzar de ninguna manera hacia algún tipo de solución o de reparación, porque sigues encasillando a las masculinidades y la única explicación es, bueno, es que nació hombre, ¿no? Como que está hasta low-key transfóbico, güey, si lo piensas. O sea, está terco. Decir, todas las personas con pito pueden potencialmente violentar porque son vatos. What the fuck?
Sí, sí, totalmente. Y, perdón, amiga, regresando a esto que decías del enojo, que se me hace así como algo súper valioso. Sí. Esa emoción y el resultado de esas emociones es a lo que más vemos, lo que más estamos consumiendo. O sea, a mí me sale neta todo el tiempo cosas como, ¿quieres una mujer de casa? Pero ni casa tienes, papito. Ja, 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 ¿no? Y es como, Ya, sí. ¿Sabes? O como, justo, que si los hombres no saben en dónde está el clítoris, ¿no? Que si los vatos no sé, como de, oye, es que no se me permite expresar mis emociones, güey, tampoco se te permite violar y de todos modos ahí andas haciéndolo, ¿no? Como todo el tiempo estar reivindicando, no es reivindicar, pero como un aspecto de la resiliencia que tiene que ver con utilizar el humor, la creatividad, hacer chistes, etcétera, y lo entiendo. Pero sí creo que subestimamos cómo eso que vemos en las redes, cómo ese enojo convertido en reel, en burla, afecta en nuestros procesos de reconciliación en otros espacios que tienen una lógica distinta a la digital. Entonces, de pronto, yo estoy en una plática sobre roles de género con hombres de verdad, o sea, como de carne y hueso, y se están haciendo preguntas, y yo quizás en lugar de dejar eso ser y existir y que el ponente le conteste, estoy, che vato, ¿por qué no está dejando que una morra pregunte, güey? Y eso me cuestiono verdaderamente como, güey, neta sí, o sea, neta sí, poniendo solamente lo que a nosotras nos pasa en el centro y nuestras vivencias, etcétera, resuelve. Porque además, ay, no sé, igual y me arrepiento muchísimo de lo que voy a decir. Es un cuestionamiento, pero es como si nuestros problemas románticos y emocionales fueran más importantes que el dolor quizás de madres a las que les desaparecieron a sus hijos. O sea, también a veces siento que todo lo que nos caga de la masculinidad es porque un güey fue un pendejo irresponsable afectivamente y claro. A veces sí pienso como de güey. Sí, como hay problemas de hecho más graves que tú hayas sentido que te rompieron el corazón, ¿no? Sí, y no porque cuando a ti te rompan el corazón tú tengas que pensar, ay, pero hay personas que se le están pasando peor. No, pero sí hay como una centralización de las vivencias en torno a la masculinidad y a la violencia, que digo, ¿quiénes cooptaron como esta problemática? Sí. ¿Sabes? Sí. O por ejemplo, a mí me cagaba, de verdad me reventaba, güey, cuando iba en la universidad, que yo fui a una universidad mega privilegiada, escuchar a compañeras que nunca habían salido del poniente y que tenían choferes diciendo como, si hoy no vuelvo a casa, que es como, güey, no. Tú no eres el target, ¿no? Sí, perdóname, pero no. Y esto no significa que no puedas sufrir violencia de género, por supuesto que sí, que no te atraviese el machismo, el sexismo, pero sí hay de pronto frases, sí hay de pronto experiencias que neta, güey, no te atraviesan tanto a ti y sin embargo, es a ti y a tu experiencia la que se está volteando a ver. Claro. ¿Sí me explico? Sí, o sea, pues como el feminismo blanco. Exactamente. Literalmente. Exactamente. Sí, creo que una de las cosas que más me estoy quedando a lo largo de esta plática es que lo que dices un poco es, desde tu punto, a ver si entendí bien. Sí. Que desde tu punto de vista, esto que estamos haciendo, esto que está pasando en este momento de caricaturizar a los hombres, de reducirlos a solo potenciales violadores y tal, no, tampoco está resolviendo ni la sensación que nosotras tenemos ni la que ellos tienen. O sea, no está resolviendo nada, ¿no? De hecho, solo quizás probablemente está de alguna manera afectando un poco más la situación y generando incluso más resentimiento y como más polarización, ¿no? Entonces, partiendo un poco del punto de que es muy probable que todas las personas que estén violentando es porque han recibido violencia primero, sería importante entender qué es lo que están sintiendo los hombres también. Exactamente. ¿Qué es lo que están atravesando también pensando en que sí la violencia contra las mujeres es la violencia de género más frecuente y más común, pero tampoco no es la única y también se pueden generar violencias de género hacia los hombres? No desde este lugar de, ay, como racismo a la inversa, o sea, no, sino como desde este lugar en donde hay muchas violencias que tienen que ver con el estar socializados como hombres y como masculinidades que se generan desde ahí, ¿no? Exactamente. Violencias que recibieron por parte de sus papás, güey. Violencias que recibieron por parte de sus tíos que abusaron sexualmente de ellos. Violencias que recibieron por hombres que tienen más dinero que ellos. Violencias que recibieron por hombres que tienen un cuerpo más hegemónico, que tienen un pito más grande incluso, ¿no? Y esto, por supuesto,
¿las morras qué, güey? Claro. A las morras lo que nos toca es enunciar esa violencia. O sea, eso es lo que creo que de pronto se pierde, que es como, entonces, ¿qué? Nosotras, y es como, no, es que no se trata de que nosotras necesariamente hagamos algo mega distinto, sino que entendamos que hay por ahí también otras vivencias que también tienen que atenderse en orden para reparar aquello que tú estás intentando reparar desde tu vivencia. Claro. Yo no espero, digo, y quienes quieran hacerlo, sí, o sea, bienvenidas. Por ejemplo, pienso en terapeutas que trabajan particularmente con perfiles de hombres violentos. Pues yo no puedo llegar y decirle, ¿y las morras? No, pues güey, yo estoy trabajando con los vatos, ¿no? Yo no espero, por otra parte, que desde los feminismos digamos, amigas, hay que invitar a los vatos a nuestras... No, güey, no entiendo por qué se lleva como a ese lugar, ¿no? Lo que sí creo, güey, es que los hombres pueden, y esto es para los hombres que nos están escuchando, eso que te caga ver que las morras hacemos y enunciamos, es porque por supuesto estás resentido de que cómo es que se vale que otro grupo humano denuncie que algo que le hicieron se sintió feo, cuando tú has tenido que soportar toda tu vida esa violencia para cumplir con la renta que te pide la masculinidad cada mes que pagues para ser asociado a ser un hombre. ¿Sí me explico? Sí, total, como la frustración de ver que alguien se está atreviendo a hacer eso que quizás tú no te atreves a hacer, ¿no? Güey. La frustración que sientes de que las morras se estén organizando porque quizás tú reconoces en ti mismo la incapacidad de organizarte o las herramientas para organizarte o lo más simple como poder nombrar que tus emociones, poder sentirte acompañado. Sí. Que ves que hay muchas mujeres que de hecho sí se sienten muy acompañadas por sus amigas mujeres. Sí. ¿No? Sí. En mi tesis decían mucho eso. O sea, cuando los entrevisté, como de, ay, es que a mí me encantaría que hubiera un espacio así para los vatos, ¿no? Y yo pensaba, es que ¿tú quién crees que nos dio estos espacios a nosotras? Los construimos. Claro. Y ahí sí me llama la atención. No puedo evitar explicármelo por a nosotras hacer estos espacios. Claro que implica riesgos en términos de que a las mujeres nos violentan todos los días siendo feministas o no. Pero claro que tú como vato te piensas o implica algo distinto organizarte porque sí vas a perder privilegios. Sí vas a perder cosas. Totalmente. Sí, y ese es justamente el pedo. Sí, quizás nosotras al organizarnos de esta manera ganamos cosas. Y los hombres al contrario, ¿no? Ser un hombre que de hecho se atreve entre un grupo de hombres a nombrar que uno de ellos fue violento, sí le va a implicar perder espacios y sí le va a implicar perder privilegios. Y eso es a lo que nombramos el pacto patriarcal, ¿no? Claro. O sea, cuando tú rompes ese pacto... pierdes privilegios. Pierdes espacios, pierdes privilegios, pero ese no es el problema, güey. O sea, no es el único problema el pacto y que los vatos entre ellos estén uniditos, no. O sea, es cómo nace un ser humano que es socializado como hombre porque tiene pene y lo que se espera de él y cómo eso termina resultando o deviniendo en un ser más violento que otras identidades. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué a un niño se le hace más natural, que les mama usar esta palabra, jugar con pistolas, con muñecas? Eso no es biológico, güey. No hay nada en el cerebro de los hombres que también que diga les eso. hablar de esto. Que diga, si los hombres van a preferir, ¿no? La pistola y van a sentir más cosas con la pistola que cuidando de una muñeca. Eso lo van aprendiendo. Van aprendiendo que hay un efecto en la sociedad de no cumplir con ciertas expectativas y el efecto es ser violentado y es ser abusado. Yo sé que hay opiniones muy encontradas con el trabajo de Lidia Cacho, no me voy a meter en eso, pero Lidia Cacho tiene un libro que se llama Ellos Hablan. Y cuando estaba justo investigando de todo este tema, me acuerdo cuando leí Por qué regresaba a casa cada verano o El invencible verano de Liliana, como libros muy sonados sobre feminicidios, abuso sexual. Yo decía, güey, esto es de las cosas más tristes que puedo leer, ¿no? Como los relatos que tenemos las mujeres en torno a la violencia y la violencia sexual particularmente son horribles, ¿no? Güey, cuando leí Ellos Hablan, y no es que no estoy comparando de, ay, esto está más y esto está menos, no, sino también poder albergar y darle espacio a que me parece desgarrador que un niño crezca con el miedo de que su papá lo deje de querer por cómo es su cuerpo, ¿no? O que un niño tenga que callarse
que su tío lo está abusando sexualmente, así como a las mujeres también nos pasa, por supuesto, pero ¿qué es lo que pasa en la socialización de los hombres que no pueden poner sus dolores en el centro, güey? Sí, Porque eso total. implicaría renunciar al mandato de que están pudiendo con todo. Sí, de que son los ¿No? fuertes. Sí. A mí Justo. me parecía súper interesante esto que te dije hace rato. Que dijiste, esto que dijiste en otro podcast, que es muy interesante cuando los hombres trans justo hacen esa transición. Parte de la transición también conlleva perder espacios de escucha. Sí. Y perder espacios de empatía. Sí. Y justo creo que es una cosa muy, muy cabrona esto de sentirse solos, ¿no? Pero solos en serio, o sea, yo a veces me siento sola antes de que me baje. Como cuando estoy premenstrual me siento sola. Quiere. Sí, güey, literal. Y creo que es súper angustiante. O sea, cualquier persona que se ha sentido sola, que creo que es muy natural, es muy angustiante sentir eso. Pero justo a partir de eso, yo le pregunté a varios hombres cercanos a mí y les hacía preguntas como, oye, ¿y alguna vez te has sentido solo? ¿Y qué sientes y tal? Y me decían que ellos se sienten solos por lo general todo el tiempo, que poco pueden encontrar espacios o incluso quizás una persona, si acaso, a quien le puedan de hecho contar lo que de verdad están sintiendo y lo que de verdad están pensando, sin tener que partir de esta justo performatividad de ser masculinos y ser hombres, ¿no? Güey, sí, a mí también me parece muy fuerte. Y me parece fuerte en algún momento pensar que no le podía hacer espacio a sentir esa compasión y sentir esa empatía o sentir como el, güey, neta qué jodida está esta historia, sin sentir que estaba minimizando la mía. Claro. Y creo que esa es una lógica que sucede mucho dentro de los movimientos de justicia social, como que una Sí. tiene que protagonizar su dolor y ponerlo en el centro porque si no pierde este espacio, y creo que es el resultado de que no se le dé espacio. No se le da espacio. Y de sentir que justo. tienes que luchar a capa y espada por un espacio para poder que se escuche tu dolor. Sí, y yo entiendo muy bien, de verdad entiendo muy bien que morras que han sufrido violencia, o sea, porque a mí me han acosado, bueno, mi vivencia en torno a la violencia, aunque sí he vivido violencias sexuales fuertes, hay otras cosas que me duelen en mi vida, por así decirlo, ¿no? No más o menos, o sea, a lo que voy es, yo no tengo la experiencia personal corporal de decir lo peor que me ha pasado me lo ha hecho un hombre, por ejemplo. Me puedo llegar a imaginar lo imputante que es que a ti sí, y que llegue alguien y te diga, pero a los vatos se les socializa para que no. Lo entiendo, de verdad, Sí. de verdad, lo entiendo. Al mismo tiempo, creo que quedarnos en ese lugar de yo fui dañada, por lo tanto mis métodos son los que a los que más espacio les doy, o me burlo de formas distintas de hacerle frente a esta violencia. Digo como, güey, es que tenemos que empezar a hablar de la resistencia que hay de cambiar nuestros métodos desde los feminismos, porque sin echarnos la culpa, pero sí hay un resentimiento brutal que viven personas que no se identifican con estos discursos, que no son nada más los hombres, ¿eh? Sí. También son las morras machistas, también son las mujeres conservadoras, o sea, no es que nada más los hombres estén resentidos diciendo como, pinches viejas locas, ¿no? Sino es que hay un montón de gente no feminista que no está pudiendo empatizar, ver, profundizar, porque yo creo que lo primero con lo que nos encontramos es como con una resistencia de decir, güey, ¿tú por qué me estás a mí señalando como un violador cuando a mí me ha pasado ¿sabes? O sea, hay ahí como... Qué loco, güey. Yo justo siento que a mí, o sea, yo nunca me había puesto a pensar, ok, ¿qué es lo peor que me ha pasado en la vida a partir de otra persona, pues? Y yo sí creo que lo peor que me ha pasado en la vida sí fue por un hombre. Y aún así, sí creo que me acerco más a estas posturas en donde podemos escuchar y podemos entender y podemos, entre todas las personas, llegar a algo. Más que decir como, bueno, es que todos los hombres son unos potenciales violadores. Y que también entiendo las posturas súper enojadas y, a ver, yo no estoy diciendo que mi manera es la... A ver, nunca aquí vamos a decir, esta es la manera en la que se tienen que hacer las cosas, pero creo que sí es posible. O sea, creo que sí es posible que exista una postura en la que reconozcas que las peores violencias que has recibido en la vida vengan de un hombre y aún así querer decir como, ok, bueno, pero ¿qué es lo que... ¿Hacia dónde más podemos voltear a ver? Ay, creo que bajando un poco el debate, la conversación, el rebote sí. que estamos teniendo, yo en donde me encuentro ahorita es la masculinidad, entenderla como un factor de riesgo para la salud.
para la salud de quien la habita, para la salud de quien la tiene al lado. La masculinidad tradicional, tóxica, Sí. patriarcal, etcétera, ¿sí? ¿Por qué creemos que enfocarnos en los riesgos que viven los hombres de aliarse con esta masculinidad le quita atención a las necesidades desde otros movimientos como lo pueden ser el LGBT, como lo pueden ser los feminismos, ¿no? Y ¿quiénes? Es una pregunta como ¿Quiénes van a hacer la chamba? Se están organizando para entonces pensar en por qué los vatos no van al doctor, por qué los vatos se suicidan más, ¿no? ¿Por qué los vatos intentan suicidarse de formas más violentas que las mujeres? ¿Por qué los vatos reportan más índices o una sensación percibida de soledad en comparación a las mujeres? ¿Por qué a los hombres les cuesta tanto trabajo identificar la gama de emociones que existen más allá de estar felices, excitados o emputados, ¿no? ¿Por qué los hombres cuando se divorcian son más infelices que las mujeres cuando se divorcian, ¿no? ¿Por qué los hombres cuando abusan sexualmente de ellos no lo dicen? ¿Por qué no pueden reconocer tan fácilmente el abuso? O sea, eso a mí se me hace muy interesante. Estábamos en un diplomado de género que tomé. Uno de los maestros nos decía, yo le pregunto a los hombres con los que trabajo que gradúen si una actitud fue violenta o no, y les cuesta mucho llegar a decir, esto sí fue violento. Se andan pellizcando, se andan cacheteando, se andan diciendo cosas homofóbicas, ¿no? Y no es hasta ya como una cosa bien violenta que dicen, no, esto sí, no, ya me sacó la navaja, güey, puta, no, esto sí ya fue violento. ¿Por qué tienen un umbral de violencia tan alto, güey? ¿No? Claro, sí. Entonces, esas son preguntas que a mí sí me llaman la atención y sobre todo porque, pues bueno, convivimos con los vatos todo el tiempo, ¿no? Y voy a decir esto, mi yo feminista está así como de, güey, ¿cómo crees, no? Pero, güey, como una persona que sí le gustan los hombres, que sí le gusta coger con los hombres, que sí le gusta tener parejas hombres, pues yo quiero un vato que, de hecho, sí pueda cambiar y que hayan como más elementos o herramientas allá afuera y eso implica pensar en ellos. O sea, eso implica pensar en... Pues inevitablemente, que ¿no? necesitan. O sea, por ejemplo, cuando vas a dar un taller, siempre tienes que pensar a quién se lo vas a dar. Exacto. No le vas a dar un taller de educación sexual de la misma manera a niños de 5 años que a adolescentes de 13, ¿no? Tienes que pensar en las otras personas para saber qué pedo. Exacto. Sí. Híjole, yo también creo que estoy ya hasta abrumada, como de tanto, ¿no? Pero creo que me quedo mucho también con todas las preguntas que haces. De alguna forma, sigo teniendo que hacer las paces con esto de, ok, voltear a verlos a ellos no significa dejar de verme a mí o dejar de ver a todas las personas que han sufrido violencia por parte de un hombre. Partir de la idea de que, pues, todas las personas merecemos empatía, ¿no? Así como todas las personas, lo que decías, todas las personas tenemos derechos. Sí, creo que más allá de tener una solución en este momento o algo así, me quedo con un montón de preguntas. Y como también de saber o de querer... Vamos a hacer una segunda parte de esto, ¿no? Este tema va a estar como... Sí, deberíamos hacer una miniserie. Sí. También porque siento que hay muchas cosas que decir, como ya dijimos al principio del episodio, estas cosas no las tenemos claras al 100% todavía. Y es importante también que existe el espacio para tener estas conversaciones y que existe el espacio para cambiar de opinión y que existe el espacio para creer que todas las personas de hecho podemos cambiar. Puf. Sí, también a mí me encantaría hablar en otro episodio, amiga, sobre cómo esta petición de deconstrucción empieza a ser un nuevo marcador de el hombre de verdad. Y entre vatos están como en el... Tú eres un pinche macho, güey, yo ya soy un hombre que pensó y que se deconstruyó. Es que qué pedo, cómo todo se puede volver violento, ¿no? Está muy cabrón. Sí. Y si ustedes conocen a hombres que hablen de esto, por favor díganos para también tener a más invitados. Porque yo definitivamente quiero hablar de esto con un güey, ¿no? O sea, sí, está importante. Podremos leer mucho y escuchar mucho a los hombres, pero estaría chido que viniera un vato a hablar de esto. Sí. Y ya, vamos a dejarlo hasta acá porque podríamos estar neta hablando de esto 4 horas. Va a haber una parte 2, una parte 3, etcétera. ¿Dónde te podemos encontrar?
A mí me pueden encontrar como con .sentimientos. Y a mí como sexo_y_aparte. Y ahora ya también nos pueden encontrar como diálogos.placenteros. En Instagram. En Instagram. Y también nos pueden encontrar en YouTube como Diálogos Placenteros. Y si nos estás viendo desde ahí, checa si ya estás suscrita, suscrite. Y si no lo has hecho, por favor, hazlo. Porque nos da mucho más alcance y así nos ayuda a que el algoritmo le enseñe nuestro podcast a personas que no necesariamente nos conocen. Y ya, es gratis suscribirte. Yo no entiendo. Literal, mira, nada más le haces así. Hazlo. Gracias. Chao. Bye. Hola. Hola. Va, ya estoy grabando. Ya, Hay que súper. estar al pendiente igual Sí. que siempre. Regresar a grabar. Como que, ¿sabes qué siento? Nos faltan superficies Sí, ¿no? para poner el Sí, como un guacalito. Sí, algo. un poquito. Ok. I just want to say congratulations. Los que sostienen... Salud. Gracias. A ver, espera, déjame acomodo mejor para decir esto porque Sí. me estoy distrayendo con que se me durmieron las A mí piernas. también, güey. Ay, espera, tenía otro ejemplo. Dame un segundo. Suicidio, médicos. Ya. Puf. Oiga. Casado.